Saludos con todos nuestros amigos que nos ven a través de este programa Tiempo de Luz. Amados amigos, hermanos que nos están viendo a través de este video, hoy queremos compartir sobre la cultura del reino de los cielos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para empezar, la palabra cultura viene de un conjunto de conocimientos o ideas, tradiciones, costumbres que caracterizan a un pueblo o una clase social a una época, según el diccionario. Esta palabra cultura también proviene del latín cultivo, que quiere decir también crianza, y que también significa que es cultivo de la tierra, ¿sí? Cuando esta palabra cultura viene de estos significados y habla de un cultivo de la tierra, se refiere a un tiempo más esfuerzo, porque para cultivar la tierra necesitamos tiempo y esfuerzo. Ahora, cuando queremos hablar de cultura, nosotros queremos hablar, en el caso del reino de los cielos, es que se están moviendo unos tiempos donde esta generación está ignorante, está fuera del conocimiento de Dios, una generación que no está viviendo conforme a los diseños o a los planes de Dios. Y podemos notar que cuando vemos a nuestros jóvenes, a nuestros niños, y vemos que ellos están caminando en una dirección como lo ofrece este mundo, ellos están comiendo de lo que el mundo les ofrece. Como leímos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, que hay tres cosas que hace este mundo, ¿sí? Que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿sí? Entonces, estas tres cosas, o podemos decir estas tres fuentes, tienen hechizados o tienen, hay una palabra, tiene encantada a una generación para que siga sus pasos. Entonces, ¿cuál es el punto a donde queremos llegar nosotros hoy? Como hijos de Dios, como hijos del reino, como personas que conocen a Dios y aquellos que quieren conocerlo, que quieren venir a Él, nosotros debemos entender que Dios tiene una cultura diferente como la da este mundo, ¿sí? Dios tiene una cultura de vidas, una cultura de paz, una cultura de pureza, ¿sí? Una cultura de unidad, una cultura donde las familias realmente funcionan y deben ser funcionales, ¿sí? Porque nosotros vivimos en medio de una época y de una sociedad que es natural o es normal ver familias disfuncionales, hijos huérfanos, hijos sin padres o hijos sin madres, y Dios está hablando y está llamando a sus hijos, está llamando a aquellos que claman por Él, está llamando a aquellos que están teniendo una sed de justicia a que se alineen a sus diseños y a su cultura. Entonces, hay una palabra también que tiene que ver con cultura y es culto. Culto tiene que ver con cultura. Y en este sentido, podemos ver que la persona que no es una persona que no expresa groserías o obscenidades por todas aquellas cuestiones que delatan una carencia cultural. Entonces usted ha escuchado cuando dice: oye, esa persona es muy culta, una persona que es prudente, ¿no es verdad? Y cuando el Señor nos llama a vivir una cultura del reino, nos está llamando a que nosotros podamos vivir los diseños de la palabra de Dios. Y sabes, como estábamos compartiendo, hay un alimento que ofrece el mundo, ¿sí? Y vamos a ver un ejemplo claro en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel. Y que todos conocemos al profeta Daniel.
Y Daniel hizo algo, ¿sí? En el capítulo 1, en el versículo de 3 en adelante dice, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, dice, de linaje real, de los príncipes, muchachos en que no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Cuando estos jóvenes, recordando un poco la historia, fueron llevados a Babilonia, eran jóvenes príncipes y de linaje real de Israel. Ese rey, en este caso Nabucodonosor, envió por ellos ¿para qué? Para que fueran entrenados en sus idiomas, en su lenguaje. Y para aquellos que conocemos las historias, y quiero resumirles un poco este capítulo 1, hablando de lo que es cultura, que en ese momento ellos hallaron gracia delante del rey y dijo que les sirvan de la mesa de él. En el versículo 8 dijo, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Entonces aquí vemos un punto muy importante. Aquella persona que sabe que no debe contaminarse con lo que ofrece el sistema de este mundo, siempre va a decir o va a objetar a decir que no quiero contaminarme. Daniel sabía que él no podía comer lo mismo como la cultura de Israel lo tenía, como Dios lo había enseñado en ese tiempo, o Dios lo había mandado. Entonces, más adelante dice que Daniel y sus amigos, ¿no verdad?, hallaron gracia delante de este jefe de los eunucos y no le dieron la comida, sino que ellos comenzaron a comer la comida que ellos comían como cultura y como lo destruía la ley, la Torah de Dios, ¿sí? Y entonces, al ver el jefe de los eunucos que ellos estaban mejor, tenían un mejor semblante que los otros, él les siguió dando la misma ración. Pero esto lo hizo Dios porque vio que alguien se determinó. Ahora, estos jóvenes que fueron llevados delante del rey, ¿quién les enseñó a que puedan tener esa cultura de no contaminarse, de ser fieles a Jehová, Dios de los cielos y la tierra, el que los creó? ¿Quién les enseñó? La lógica respuesta es que tuvieron padres y tutores que les enseñaron y les instruyeron en el camino, les instruyeron en la ley de Dios, en la ley de que debían ser puros y deben ser apartados para Dios nomás. ¿Sí? Y dice en el versículo 17, para no leer todo, y le estoy resumiendo, que a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño, ¿sí? Y dice que en todo asunto, en el versículo 20, de sabiduría e inteligencia, que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero, rey de Ciro. ¿Saben? Y si tú lees todo el libro de Daniel, si ustedes leen todo el libro de Daniel, Daniel siempre tuvo el favor de Dios para con todos esos reyes, empezando por el rey de Babilonia, pasando por el rey de Persia y algunos reyes que vinieron en la cautividad, y siempre Daniel estuvo arriba con sus amigos. Cuando yo entiendo que debo vivir la cultura del reino, y esto es sabiendo que yo debo no solamente conocer la ley y los mandamientos de Dios o la palabra de Dios, yo debo vivirlas, debo hacerlas mías. Y yo, como padre, y hablo como padre y como padre de familia, debemos instruir a nuestros hijos para que ellos sean afirmados en la cultura del reino de los cielos, en la cultura de lo que enseña la palabra de Dios, en la cultura de vivir la palabra de Dios, de lo que vivimos en la carne, ahora sea en la fe del Hijo de Dios, como dice la palabra en Gálatas, porque vemos que hay religiones que no van de casa en casa a persuadir a la gente para que se conviertan a ellos. Hay religiones orientales, hablando así, que ellos instruyen a sus niños desde pequeños
Y ellos son muy pacientes, ellos solamente se enfocan en su hogar para que ellos, al crecer, la creencia que los padres han impartido en ellos sea como una raíz fuerte y que no pueda ser sacada de ellos. Y lo hemos visto como esos grupos religiosos orientales, ¿sí? Hablando, eh, fuera de la cristiandad y de lo que es los judíos. Hay muchos grupos religiosos que tienen muchas creencias fuertes. Ahora, para los que conocemos la verdad, nosotros debemos caminar en esa fe de que no debemos solamente, o ¿cómo les puedo decir? Dice la palabra de Dios en Timoteo, en 1 Timoteo 3, que siempre la iglesia va a empezar por casa. Y nosotros a veces estamos preocupados por convertir a los de afuera y no convertir a los de adentro. Entonces Dios nos está llamando a que nosotros podamos trabajar la buena tierra, que son nuestros hijos, que es nuestra familia, que son aquellos que tienen hambre y sed de justicia, a nutrirlos con esa palabra, con la cultura que viene del reino de los cielos, y a decirles que ellos puedan ser tan impartidos, así como estos jóvenes que fueron a Babilonia, que los instruyeron. Yo personalmente digo, por lógica, fueron sus padres, sus tutores, las personas que estuvo a cargo de ella tuvieron que impartirles tanto de la ley de Dios que ellos en sus corazones decidieron nunca contaminarse. Más adelante en el libro también dice que los tres chicos eh, que entraron al horno de fuego, ellos tampoco decidieron postrarse ante una estatua e idolatrarla. Y por determinarse a hacer eso, ellos fueron librados del fuego. Y en este tiempo, el mundo, ¿qué es lo que da de comer el mundo? ¿Qué es lo que alimenta el mundo? La competencia, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, alcanzar el éxito por nuestras propias fuerzas, la autosuficiencia, la vanagloria y la confianza en el hombre, la inmoralidad. Todas estas cosas las da el mundo. Y es lo que quiere que tú comas, que tus hijos coman eso, pero nosotros decidimos no darles de comer eso, sino darles de comer del pan de vida, que es la palabra de Dios. Para terminar, 1 Pedro 2.9. 1 Pedro 2.9. Si tú tienes tu Biblia ahí, acompáñame. Y hay algo que nos dice el Señor y que te dice a ti. Sí. 1 Pedro 2.9, 10. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, y que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dios nos ve a nosotros como su linaje escogido, y debemos trabajar en la cultura del reino, para que después eso sea una naturaleza propia, no solamente en nosotros los adultos, sino en nuestros hijos, para que si alguien viene de afuera a molestarlos a ellos con todo lo que ofrece el mundo, con la inmoralidad, con la pornografía, con la droga, con la fornicación, con las malas amistades, ellos pueden estar como un pilar fuerte y saber decir no aunque tú no estés presente. Es lo que el Señor desea que tú ejerzas en tu casa. Que tú crees una cultura del reino a través de la palabra de Dios y levantes esas flechas que Dios nos ha dado. Esa esposa que nos ha dado, el cónyuge que nos ha dado. Porque nosotros somos un linaje escogido. Somos separados para Dios, para buenas obras y para nosotros proclamar esa luz admirable ante un mundo que está lleno de tantas tinieblas. Esto es tiempo de luz y deseo con todo mi corazón que toda esta palabra, esta pequeña palabra, haya llegado y haya sido una semilla en ti. Bendecimos tu vida, bendecimos tu familia, bendigo a tus hijos y bendigo todos tus planes en el Señor.
Que sea la paz de Dios gobernando en ti y más que todo la palabra de Dios, porque no solo de pan viviremos, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová nuestro Dios. Amén. Saludos con todos, bendiciones.